Bien, me informa la producción que ya tenemos al licenciado Oscar Chile Monroy. Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Lo escucho perfectamente, Mariano. Muy buenas noches a todos. Es un gran gusto saludarlos. Gracias por atender la llamada telefónica. Hubiéramos aspirado a que se lograra configurar la videoconferencia, pero bueno, esa es la situación que vivimos. Licenciado Chile Monroy, decíamos, ayer se publicó la resolución SAT 280-2020, en la cual básicamente se hace un diferimiento en los días para poder pagar los impuestos, en particular el cierre anual 2019 y el tema del ISO. ¿Cómo analiza usted como experto, como asesor, como alguien que vive día a día las penurias de muchos contribuyentes para poder cumplir con sus obligaciones en esta etapa de excepción? Sí, y gracias. Un saludo a todos, a nuestra audiencia. Realmente, la resolución de la Administración Tributaria es una medida, yo digo, que ayudará de forma muy baja al contribuyente porque lo único que se está haciendo son corriendo los plazos para pagar los impuestos y el asunto de los plazos no es todo, pero también hay que considerar que la Superintendencia de Administración Tributaria no puede hacer más allá de lo que ya publicó el día de ayer, es decir, lo que hacía falta era precisamente eso, para una certeza para los contribuyentes. Había incertidumbre si los plazos se corrían o no se corrían, de suerte que se emite ayer esa resolución, y en dicha resolución se establece que desde el 24 hasta el 14 de abril, 24 de marzo, 14 de abril, están los días inhabilitados para efectos de los plazos de los pagos de los tributos, así como también de los plazos por las diferentes gestiones fiscales cuyos plazos están dados en días y que estuviesen acaeciendo en esas fechas. Entonces, lo que hay que considerar es que solamente es un corrimiento de plazos, y ese corrimiento de plazos el contribuyente debe tener presente que lo que va a pasar es una acumulación de trabajo en el mes de abril, pero sus impuestos, sus cargas tributarias no se van a diferir. Y ese es el principal problema, porque el problema no solamente es una solución parcial, es el corrimiento del plazo. Pero el otro problema, y también es muy serio, es lo referente al tema económico. Si me lo permiten, yo quiero explicar para que los contribuyentes tengan esta conciencia, que hagan conciencia de esto. Por la suspensión laboral que se está dando en Guatemala, obviamente no estamos trabajando al 100% y el aplazamiento de pago de los tributos se da para empezar a presentar las declaraciones que vencen el 31 hasta el 15 de abril. En este mes de abril van a conjugar una serie de declaraciones, porque si tienen la declaración anual del impuesto sobre la renta, también ocurre el primer pago trimestral del impuesto sobre la renta, ocurre también el primer pago trimestral del impuesto de solidaridad, se tendrán que hacer las dos declaraciones de retenciones del IVA, las dos declaraciones del impuesto al valor agregado y adicionalmente a ello la carga de trabajo de procesar los registros contables de esos 2 meses que se vencen en abril. De tal cuenta es que el trabajo y en el mes de abril va a ser un cuello de botella para las empresas, y Dios no lo quiera que se prorrogue más los días inhábiles para efectos laborales. De lo contrario, sí sería un caos. Imagínense que se entre a trabajar el 10 de abril, en 4 días las empresas no van a poder sacar sus declaraciones, y ese es un problema. Por eso la sugerencia que hemos dado nosotros a los diferentes grupos empresariales es que desde ya, en la medida de lo posible, que avancen en la preparación de sus declaraciones, porque realmente el tiempo se va a cortar y va a ser un tema absolutamente caótico, de mucho trabajo, mucho estrés, correr. Y en el peor de los casos es que no se estaría aplazando todo lo del mes de febrero, pero lo del mes de marzo no se aplaza porque caen vencimientos en el mes de abril. Si no, si se ocurren en descuidos, pudiera ser que marzo algunos tributarios pudieran ser objeto de presentaciones extemporáneas de declaraciones, pero eso es un tema que deben de resolver. Pero aquí es donde debe también entrar el Congreso a su participación, porque el Congreso es la única entidad que puede otorgar otros, diríamos, cuando le digo beneficios, no beneficios económicos, sino beneficios desde el punto de vista de alargar más el plazo de los tributos, estimado Mariano. Licenciado, buenas noches.
Una pregunta, en el mes de abril del 8 al día 12 estamos entrando en Semana Santa, por lo que las empresas solo tendrían, si regresamos a trabajar y todo regresa a la normalidad, el día 13 y 14, bueno, 13, 14 y 15 para cumplir esto todavía se acorta más. ¿Qué sucede con esos días inhábiles que ya están en calendario precisamente por la Semana Mayor? Sí, esos días inhábiles, la resolución de la Administración Tributaria no los computó porque solo declaró los días hábiles que están comprendidos entre el 24 de marzo al 14 de abril. Por eso es que los plazos, los únicos plazos que ayudan a correr por efecto de la Semana Santa son los plazos dados en días hábiles, como ocurre con el pago de las retenciones del mes de marzo, que por ley se tiene que pagar dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente. En este caso se correría 10 días hábiles posteriores, estarían venciendo, si no estoy mal, el 28 de abril. Las retenciones del IVA, que son 15 días hábiles del mes de abril, estarían venciendo el 6 de mayo, pero son los únicos dos. Ahora bien, el IVA del 31 del mes de marzo, que vence el 30 de abril, no se corre porque el 30 de abril se supone que ya será hábil. Igualmente, el plazo del impuesto de solidaridad, que vence el 30 de abril, no se corre porque acaece al final del mes de abril, y como es dado por meses, no se corre el plazo. Y ese es el principal problema, porque hay varias declaraciones. El pago trimestral del impuesto sobre la renta tampoco se corre, que es el pago de enero a marzo, que es el primer pago, vence su plazo de entrega el 30 de abril, esos no se corren. Por ello es que estamos sugiriendo de manera muy seria que el Congreso tome decisión en ese aspecto, porque los contribuyentes se van a ver de verdad presionados, no solamente por el tiempo, sino también por el tema económico. Todos sabemos que en estos momentos las empresas no están generando ingresos como debe ser, y esos ingresos van a verse repercutidos en el pago de los impuestos, en el pago de los salarios, pago de proveedores, etcétera, etcétera. Hay algunas disposiciones, si me lo permiten, que habrá que sugerir, o que hay que sugerir, el Congreso debe legislar. Por ejemplo, hay compañías que han hecho pagos en exceso del impuesto sobre la renta y que por disposición de la Ley de Actualización Tributaria, ese dinero que es del contribuyente, resulta que esta ley, obviamente es un tema muy perjudicial, es que no lo puede utilizar el contribuyente siendo su propio dinero, sino hasta que la SAT resuelva la solicitud de poder usar ese impuesto. Entonces, en ese sentido, debe de establecerse una ley que esos pagos en exceso la SAT los devuelva de manera inmediata, y que los pagos en exceso que pueden ocurrir ahora al 31 de diciembre del 2019 los pueda acreditar de manera, diríamos, sin pedir la autorización. Eso es un problema de retención de impuestos del contribuyente, que en ese momento sería un gran alivio por ese problema económico. Adicionalmente, el impuesto al valor agregado, que a sugerencia del presidente se está difiriendo su pago hasta septiembre. Entiendo que el Congreso ya aprobó esa parte, pero el problema del impuesto de solidaridad no es el diferimiento, sino es el primer pago del trimestre de enero, febrero y marzo. Habrá que hacerlo en abril, porque lo que se está pidiendo es el segundo trimestre, y ese sí es un problema de flujo de plata para las empresas, y debe también de establecerse el diferimiento de todos los impuestos por lo menos unos 3 o 4 meses, y una solicitud de pagos en exceso sin necesidad de una autorización a muy largo plazo. Debe ser una solicitud de manera casi automática, 2 o 3 días, y asimismo las devoluciones de crédito fiscal debe de procurarse en su devolución, porque eso sería un buen alivio para la asfixiante economía y finanzas de las empresas en este proceso que estamos pasando. Efectivamente, licenciado, usted ha mencionado que lo que más agobia ahorita a los contribuyentes, y no solo a los corporativos, a los empresariales, a los comerciales, sino también al contribuyente individual, es la falta de liquidez. No se tiene el dinero ni en la bolsa ni en los bancos para poder cumplir las obligaciones tributarias. Habíamos aspirado a que el Congreso atendiera a estas sugerencias que se han ido incrementando desde hace varios días, pero lamentablemente el Congreso, en el decreto de emergencia que aprobó ayer, solo hace una referencia marginal a que los contribuyentes afectos al ISO podrán diferir el pago correspondiente al segundo trimestre de este ejercicio fiscal 2020, pudiendo realizar dicho pago hasta el 30 de septiembre del 2020. Es lo único que quedó de una serie de ideas y propuestas, incluso por escrito, que se habían presentado oportunamente.
Licenciado, usted ya empezó a mencionar algunas de las ideas que le darían oxígeno a los contribuyentes. ¿Qué otras situaciones considera usted que son apremiantes, que se resuelvan más allá de haber extendido estos pagos al 15 de abril? Porque hay otros temas, como usted lo mencionó, que se acumulan precisamente en estas semanas, en estos meses. Bueno, quisiera reiterar, porque sí es importante, que el Congreso legisle en función de que los pagos en exceso que tengan las compañías a su favor, acumulados desde el año 2013, 14, 15, obviamente los no prescritos, sean acreditados de manera automática, que ya es dinero al contribuyente. Eso es un buen oxígeno para los contribuyentes. Y que los pagos en exceso del impuesto a la renta que se acumulen al 31 de diciembre de 2019 de la misma manera se puedan utilizar al día siguiente de presentada la declaración, obviamente sujeto a revisión de la administración tributaria. Adicionalmente, también debería de legislarse que en los casos de las empresas que obtienen pérdida de operación, debería de aceptarse una compensación como deducible de esa pérdida. Es importante porque el Estado solo participa de las ganancias, pero en una posición injusta para el contribuyente no participa de las pérdidas. Creo que es el momento para legislar ese aspecto y regularizarlo. El otro tema es que se establezca un pago diferido de todos los impuestos, incluyendo el impuesto al valor agregado. Hago una aclaración y no se malinterprete. El impuesto al valor agregado no es del propio contribuyente, pero sí es un capital que le sirve para mientras sale de la crisis, mientras salimos de la crisis, porque se avecina un tremendo problema. Entonces, adicionalmente, esos pagos por abonos debería ser de todos los tributos a un plazo de unos 6, 7 meses, si es posible 12 meses. No es que no se deje pagar impuestos, sino que se pague el impuesto. Adicionalmente, para el Estado debería pensarse en una amnistía fiscal, y quiero aclarar este tema, porque hay muchos casos que están discutiéndose por la vía administrativa y judicial, que en la mayoría de casos son temas de criterio y de interpretación. Por eso es que el contribuyente los está impugnando. Esos casos pudieran decidirse una ley que se pague un determinado porcentaje y borrón y cuenta nueva para esos casos. En ese sentido, el Estado se estará oxigenando de un buen flujo de dinero y no esperar resolución de la administración tributaria que gota a gota va dándose conforme van fallando los tribunales al respecto, y que en una buena cantidad de casos resulta que son favorables al contribuyente, otros favorables a la administración tributaria. Entonces, esa parte debería de evaluarse también, porque eso no está mermando los ingresos del contribuyente, porque si hace un análisis de los casos judiciales en litigio por parte del contribuyente, hay una buena parte que son favorables al contribuyente. Eso ahorrará costos administrativos para el fisco y también para el contribuyente, y puede refrescar el flujo de efectivo para el fisco, quedando el contribuyente a su decisión de pagar o no, o bien seguir el litigio que corresponde. Esas son algunas de las ideas que puede establecerse, y asimismo también puede establecerse que en el caso de las cuotas para los trabajadores, eso me estoy pasando ahora el tema de los trabajadores, la Seguridad Social solo dejó como plazo por abonos para las empresas, pero pensemos que las personas que ahora van a recibir un sueldo, si es que lo reciben en su totalidad, y si disminuye ese sueldo y aún se disminuye con el descuento de la cuota laboral, se estaría mermando la capacidad de la persona. Esos pagos también, eso es un llamado para VIX, debería considerarse también. Adicionalmente, también debe de pensarse en el impuesto único sobre inmuebles, el IUCI, que las municipalidades no se han pronunciado. Hay compañías que tienen fuertes inversiones en inmuebles, hay personas individuales que tienen sus propiedades, sus casas, que no las van a poder pagar. Debería también diferirse sin intereses esos impuestos. Adicionalmente, también debería de pensarse en un diferimiento del pago del impuesto de circulación de vehículos. Si bien es cierto que es para julio, pero debemos de prever más allá, que debería quedar realmente prorrogado para todo el año, para ayudar que ese impuesto sí grava directamente a la persona por efectos pues de que cada quien tiene su automóvil para circular. Son algunas de las ideas, pero aquí el Congreso de la República hacemos un llamado que debe hacer clara conciencia que el contribuyente va a tener problemas económicos, no va a poder pagar, y ser sancionado por ello. El contribuyente podría acudir a las normas del Código Tributario, artículo 78, que establece que son eximentes de responsabilidad los casos fortuitos y de fuerza mayor. Y aquí hay un evidente caso fortuito y fuerza mayor. Obviamente eso tendrá que ser una lucha al contribuyente para discutir y pelear la no imposición de sanciones ante esta calamidad. Pero para no llegar a esos litigios, se sugiere y se pide al Congreso
que haga su papel más allá del ISO, porque el ISO realmente no alivia para nada al contribuyente. Lo que debió haber hecho el Congreso era eliminar el impuesto de solidaridad, porque de solidaridad no tiene nada, además de que adolece de visos de inconstitucionalidad, como es grabar con el impuesto los ingresos o las ventas sin ninguna depuración o los activos, mermando la capacidad contributiva del contribuyente, y eso debería ya de eliminarse, pero por cuestiones políticas me imagino que no lo hicieron, y realmente diferir el ISO del segundo trimestre, estimados amigos, no ayuda en nada. Licenciado Monroy, nos estamos acercando al final, pero quisiera que nos respondiera brevemente cómo van a proceder los plazos con las empresas que ya tenían convenios de pago, por ejemplo. Bueno, los plazos que ya tenían convenio de pagos, porque como esos plazos se están dando de día en día, por ejemplo, el plazo que venció el 10 de marzo, vencerá el 10 de abril, pero como 10 de abril está corriendo el plazo, entonces lo podría hacer hasta el 15 de abril y así sucesivamente. O sea, esos plazos van a seguir corriendo conforme se vayan dando. Los contribuyentes ahí no van a tener mayor beneficio. Licenciado, evidentemente la exposición que nos ha dado pues muestra de que en algún momento se apreció y se recibió con satisfacción tanto la resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero también la del ICS. Pero ya escuchándolo, pareciera ser de que al final es, como decimos los chapines, una llamarada de tusa. Fue un alegrón de burro, porque evidentemente las soluciones de fondo que necesitan los contribuyentes, que es tener liquidez suficiente por las próximas semanas, todo lo contrario, no lo van a tener. Mantendremos esa angustia para poder cumplir nuestras obligaciones tributarias. ¿Es correcta mi interpretación? Sí, yo digo que es correcta, porque lo único que está haciendo, Mariano, es diferir los plazos, pero se tiene la acumulación del pago de los tributos. Ese es el principal problema, porque al final, si se está dejando, por ejemplo, en el caso de los tributos, al 15 de abril, recuerdo que con 2 dedos de frente, no vamos a tener las condiciones económicas para pagar todos los impuestos el 15 de abril, mucho menos las del mes de marzo, que habrá que pagarlos al 30 de abril. Obviamente aquí lo que hay que aclarar es que no es culpa de la Administración Tributaria. Creo que la Administración Tributaria hizo su papel hasta donde la ley le permite, que es declarar los días finales, pero más ya no puede hacer la Administración Tributaria. Por eso es que todo está quedando en manos del Congreso, y el Congreso debe realmente pensar y analizar bien la situación, porque podría estarse orillando a los contribuyentes a un incumplimiento involuntario causado por la crisis económica, por esta pandemia, que esperemos que todo vaya pasando rápido. Bien, licenciado, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche, ha sido muy ilustrativo, lamentablemente para la decepción, no ha sido ilustrativo para que nos alegráramos, sino para decepcionarnos, porque evidentemente, y hay que decirlo con toda claridad, aquí es una situación fortuita, de fuerza mayor, de calamidad pública, aquí no hay un responsable directo, pero las soluciones que se están presentando no están en la dirección que le dé ese oxígeno a los contribuyentes. Carmina. Pues lo mismo, vemos en países cuyas economías son más fuertes, que lo que han procedido es precisamente a exonerar impuestos para que las empresas puedan invertir, para que puedan, el presidente Trump lo decía hoy, que va a crear excepciones fiscales para las personas que mantengan en sus empleos a sus trabajadores y demás. Y aquí solo estamos viendo que, como dice el licenciado, vamos a aplazar el tiempo para que igual nos pague de vuelta. Entonces no estamos realmente alivianando al contribuyente de ninguna manera. Y aquí cerramos con la exhortativa al Congreso de la República para que efectivamente este tema lo retome con seriedad, no le dé tanta prioridad a eso que nos anunciaba ayer el ministro de Finanzas, de aprobación de hasta 7 préstamos externos que tienen ahí en la tubería, y que es lo que está solicitando. Desconocemos si mañana va a haber sesión plenaria, probablemente sí, será hasta la semana próxima, pero considero que con la misma urgencia que ayer conocieron la ley de emergencia y aprobaron el decreto 12/2020, este tema tributario, este tema de las contribuciones sociales tiene que atenderse de una manera técnica, pero urgente. Mientras tanto, les deseamos una buena noche, un buen descanso, y continúen con Canal Antigua, y con nosotros, junto a Carmina y el resto del equipo, estaremos el resto de la semana conduciendo entrevistas. Buenas noches, buen descanso.